En algún lugar de América Latina, en este preciso momento, miles de jóvenes católicos despiertan cada mañana sin saber si la comunidad que eligieron para consagrar su vida seguirá existiendo mañana. No es una persecución externa, no es una guerra, es algo mucho más complejo, algo que viene desde dentro de la propia Iglesia. Hoy vamos a analizar una de las intervenciones canónicas más prolongadas y controvertidas de la historia reciente del Vaticano, un caso que ha dividido opiniones, generado libros enteros de protesta y dejado más preguntas que respuestas. Esto es la historia de los heraldos del Evangelio y 8 años de una intervención que nadie parece poder explicar completamente. Durante los próximos minutos vamos a adentrarnos en documentos, testimonios y análisis de expertos para entender qué llevó a esta situación, por qué se mantiene después de casi una década y qué significado tiene esto para el futuro de los movimientos católicos en todo el mundo. No vamos a tomar partido, pero sí vamos a hacernos las preguntas incómodas que muchos fieles se hacen en silencio. Porque cuando una intervención eclesiástica se extiende por 8 años sin explicaciones públicas claras, algo está pasando que merece nuestra atención. Si este tipo de análisis te interesa, considera suscribirte al canal. Y ahora, comencemos por el principio, porque para entender esta controversia, primero debemos conocer quiénes son los heraldos del Evangelio y por qué su caso ha generado tanto debate dentro y fuera del Vaticano. Los heraldos del Evangelio nacieron en el año 1999, fundados por el sacerdote brasileño João Counamilio Cladias. Desde sus inicios, se presentaron como una asociación internacional de derecho pontificio, con una fuerte devoción mariana y un carisma centrado en la evangelización mediante el arte, la cultura y la belleza litúrgica. Su estética es inconfundible: hábitos medievales, procesiones solemnes, coros gregorianos, una liturgia que parece transportar a los fieles 500 años atrás en el tiempo. Para sus defensores, representaban la recuperación de la tradición católica más pura. Para sus críticos, eran un movimiento excesivamente cerrado, con prácticas cuestionables de formación y un culto desmedido a su fundador. Según datos de la propia asociación, llegaron a tener presencia en más de 78 países, con miles de miembros consagrados y decenas de miles de cooperadores. En América Latina especialmente, su crecimiento fue meteórico. Jóvenes de clase media, muchos de ellos universitarios, sentían atracción por ese modelo de iglesia que parecía ofrecer certezas absolutas en un mundo cada vez más relativista. Pero detrás de esa fachada de esplendor litúrgico, según algunos testimonios que comenzaron a surgir, existía una realidad mucho más oscura. Exmiembros hablaban de aislamiento familiar, control psicológico, castigos desproporcionados y una obediencia ciega al fundador que rozaba lo sectario. Estas acusaciones nunca fueron probadas formalmente en tribunales civiles, pero circulaban con insistencia en foros católicos y medios de comunicación especializados. El Vaticano, que había aprobado la asociación apenas 8 años antes de intervenir, comenzó a recibir informes preocupantes. Familias enteras denunciaban que sus hijos habían cortado todo contacto con ellos tras ingresar a la comunidad. Obispos locales expresaban incomodidad con la independencia operativa de los heraldos en sus diócesis. Y lo más grave, comenzaron a surgir acusaciones de abuso espiritual y manipulación psicológica sistemática. No estamos hablando de rumores aislados, sino de patrones de comportamiento reportados en múltiples países simultáneamente. Según analistas del derecho canónico, cuando el Vaticano recibe quejas similares desde diferentes continentes sobre una misma organización, es señal de que algo estructural puede estar fallando. En junio de 2017, apenas 3 meses después de la muerte del fundador João Cladias, el Vaticano tomó una decisión drástica: intervenir canónicamente en la asociación. La medida fue anunciada de manera escueta, sin detalles específicos sobre las razones. Se nombró a un comisionado pontificio con poderes extraordinarios para reformar la estructura, revisar los estatutos y supervisar todas las actividades de los heraldos. Para quienes conocen el funcionamiento de la curia romana, esta fue una señal inequívoca. Algo muy grave había sido detectado. Las intervenciones canónicas no son procedimientos rutinarios.
Son medidas excepcionales reservadas para casos donde existe evidencia suficiente de desviaciones doctrinales, abuso de autoridad o riesgo para los fieles. Pero aquí comienza la primera gran controversia. El Vaticano nunca publicó formalmente los motivos específicos de la intervención. No hubo un documento público explicando que encontraron, qué normas fueron violadas o qué testimonios motivaron la decisión. Esta opacidad generó inmediatamente dos reacciones opuestas. Por un lado, exmiembros y familias afectadas celebraron la medida, considerándola una validación tardía de sus denuncias. Por otro lado, los miembros leales de los heraldos y sus simpatizantes comenzaron a hablar de persecución, de un proceso sin garantías y de una condena sin juicio. Y es aquí donde debemos detenernos un momento, porque esta tensión entre transparencia y discreción es uno de los dilemas más complejos del derecho canónico moderno. Cuando el Vaticano interviene una organización católica, se enfrenta a un equilibrio casi imposible. Si publica todos los detalles, puede exponer a víctimas, violar confidencias del fuero interno y causar escándalo innecesario entre los fieles. Pero si actúa en silencio, genera la percepción de arbitrariedad y falta de debido proceso. En el caso de los heraldos, el Vaticano optó por la discreción, pero esa decisión ha tenido un costo muy alto en términos de credibilidad y paz eclesial. Porque cuando no hay información oficial clara, el vacío se llena de especulaciones, teorías conspirativas y narrativas paralelas que nadie puede verificar ni refutar completamente. Durante los primeros años de la intervención, hubo movimientos significativos. Se renovaron los estatutos, se cambiaron algunas estructuras de gobierno, se implementaron protocolos de salvaguarda. Algunos miembros abandonaron la asociación voluntariamente, otros fueron removidos. Pero a medida que pasaban los años, 2018, 2019, 2020, la intervención continuaba sin señales claras de finalización. Y aquí surge la segunda gran controversia. Cuando termina una intervención canónica, ¿qué criterios debe cumplir una organización para recuperar su autonomía? ¿Quién evalúa si los cambios implementados son suficientes? Estas preguntas no tienen respuestas simples en el derecho canónico, y en el caso de los heraldos, la ausencia de plazos definidos ha generado una sensación de castigo perpetuo sin posibilidad de redención. Para entender la magnitud del descontento, debemos hablar del libro que recientemente intensificó toda esta controversia. A finales de 2024, fue publicado un volumen de más de 400 páginas titulado Análisis crítico sobre la intervención canónica en los heraldos del Evangelio. La obra, escrita por abogados canonistas y teólogos simpatizantes de la asociación, presenta una tesis contundente. La intervención fue ejecutada sin diálogo previo, sin presentación formal de cargos y sin derecho a defensa adecuada. Según los autores, esto constituiría una violación de principios fundamentales del derecho canónico, específicamente del Canon 1734, que garantiza el derecho de defensa en procesos administrativos eclesiásticos. El libro no se limita a argumentos legales. Incluye testimonios de miembros que describen cómo la intervención ha afectado psicológicamente a cientos de jóvenes consagrados que viven en un limbo permanente, sin saber si su vocación será reconocida o si deberán abandonar la vida religiosa que eligieron. Relata casos de familias divididas, no ya por la pertenencia a los heraldos, sino por el debate sobre la legitimidad de la intervención. Y plantea una pregunta inquietante. Si después de 8 años de reforma bajo supervisión directa del Vaticano la asociación sigue sin ser restaurada a la normalidad, ¿significa esto que los cambios implementados fueron insuficientes o significa que el objetivo real nunca fue reformar sino disolver? Esta pregunta ha generado un debate intenso en círculos católicos conservadores de todo el mundo. Algunos analistas interpretan la prolongación de la intervención como evidencia de que los problemas detectados eran tan profundos que requieren una generación completa para ser sanados. Otros ven en ella una estrategia de desgaste, una forma de hacer desaparecer gradualmente una asociación sin tener que enfrentar el escándalo de una supresión formal. Y existe una tercera lectura, quizás la más inquietante, que la intervención se ha prolongado porque dentro del propio Vaticano hay visiones encontradas sobre qué hacer con los heraldos, generando una parálisis institucional, donde nadie quiere asumir la responsabilidad de tomar una decisión definitiva.
Para comprender mejor esta dinámica, necesitamos entender cómo funciona realmente una intervención canónica prolongada. El comisionado pontificio nombrado tiene autoridad casi absoluta sobre la asociación. Puede cambiar superiores, modificar estructuras, aprobar o rechazar actividades, controlar finanzas y tomar decisiones que normalmente corresponderían a los órganos internos de gobierno. Es una suspensión temporal de la autonomía, similar a lo que en el ámbito civil sería una administración judicial de una empresa en crisis. Pero mientras en el derecho civil existen plazos legales y criterios objetivos para evaluar el progreso, en el derecho canónico todo depende del juicio prudencial del comisionado y de las autoridades vaticanas que lo supervisan. Esto genera una situación paradójica. Los miembros de los heraldos que permanecen fieles a la asociación viven bajo una autoridad que no eligieron, implementando reformas que muchos no comprenden completamente, trabajando por una restauración que no tiene fecha definida. Algunos testimonios recogidos por medios católicos describen un ambiente de incertidumbre existencial. Jóvenes que ingresaron con 20 años, que ahora tienen 30, que han vivido un tercio de su vida consagrada bajo intervención, sin saber si algún día su comunidad volverá a ser lo que era o si deben prepararse para un futuro completamente diferente. Esta dimensión humana del conflicto es raramente analizada, pero es quizás la más dolorosa. Y aquí debemos hacer una pausa para reflexionar sobre algo que trasciende el caso específico de los heraldos. Este conflicto nos confronta con una tensión fundamental en la Iglesia Católica moderna: el equilibrio entre la protección de los fieles vulnerables y el respeto al debido proceso. Cuando surgen denuncias graves contra una organización religiosa, ¿cuánta evidencia es suficiente para intervenir? ¿Cómo proteger a posibles víctimas sin condenar injustamente a inocentes? ¿Qué nivel de transparencia es necesario para mantener la confianza sin comprometer la confidencialidad de procesos sensibles? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y el caso de los heraldos expone dolorosamente las consecuencias de no encontrar el equilibrio correcto. Llegamos ahora al corazón de la controversia, al punto que divide aguas dentro de la propia Iglesia. Según los defensores de los heraldos, la prolongación indefinida de la intervención sin explicaciones públicas claras establece un precedente peligroso para todos los movimientos católicos. Si el Vaticano puede intervenir una asociación aprobada canónicamente, mantenerla bajo control por años sin presentar cargos formales y sin ofrecer un camino claro hacia la restauración, entonces ningún movimiento eclesial está realmente seguro. Cualquier asociación que genere incomodidad, que sea demasiado exitosa, que tenga una espiritualidad distintiva o que simplemente no encaje con las preferencias de ciertos sectores de la curia, podría teóricamente enfrentar el mismo destino. Esta interpretación no es marginal. Canonistas respetados, algunos sin ninguna afiliación con los heraldos, han expresado preocupación por las implicaciones jurídicas del caso. El padre Gerald Murray, canonista estadounidense, escribió en un artículo de análisis que la ausencia de documentación pública sobre los motivos de intervenciones prolongadas crea un clima de inseguridad jurídica incompatible con los principios de justicia proclamados por la propia Iglesia. No está defendiendo necesariamente los heraldos, está defendiendo un principio: que toda sanción eclesiástica debe ser proporcionada, temporal y acompañada de la posibilidad real de rehabilitación. Pero existe otra perspectiva igualmente importante que debemos considerar con seriedad. Para quienes han trabajado con víctimas de abuso espiritual en comunidades católicas cerradas, la intervención en los heraldos no es suficientemente radical. Según esta visión, el problema no es que la intervención sea demasiado larga, sino que ha sido demasiado tímida. Porque reformar estatutos y cambiar superiores no borra décadas de cultura institucional tóxica. No sana el trauma de quienes fueron manipulados psicológicamente durante años. No repara las familias destruidas. Y sobre todo, no garantiza que los patrones de comportamiento abusivo no resurjan apenas se levante la intervención. Esta perspectiva encuentra apoyo en estudios sobre dinámica de grupos cerrados y control coercitivo en contextos religiosos. La psicóloga especializada en trauma religioso Marlene Winell ha documentado cómo comunidades con características sectarias pueden aparentar reformarse superficialmente mientras mantienen intactas las estructuras profundas de control. Cambiar los nombres de los cargos,
Modificar algunos reglamentos y prometer mayor apertura no transforma automáticamente una cultura institucional. Según este análisis, el Vaticano estaría enfrentando un dilema imposible. O mantiene la intervención indefinidamente hasta estar completamente seguro de que la transformación es real y profunda, o asume el riesgo de restaurar una asociación que podría volver a generar los mismos problemas que motivaron la intervención original. Pero hay algo más que complica enormemente esta situación, algo que el libro crítico sobre la intervención señala con particular énfasis. La generación de jóvenes que ingresó a los Heraldos después de 2017, después de iniciada la intervención. Estos jóvenes nunca conocieron la asociación bajo el liderazgo del fundador. Ingresaron a una comunidad ya reformada, bajo supervisión vaticana, con nuevos estatutos y nuevos formadores. Para ellos, los supuestos problemas del pasado son historia ajena. No participaron en nada cuestionable. No fueron formados bajo métodos controvertidos. Simplemente respondieron a una vocación religiosa en una institución que el propio Vaticano mantenía operativa. ¿Es justo que ellos continúen viviendo bajo intervención por problemas que no causaron y que probablemente nunca presenciaron? Esta pregunta generacional añade una capa adicional de complejidad moral al conflicto. Si el objetivo de la intervención era proteger a los fieles de prácticas abusivas, ¿qué mensaje se envía cuando los fieles que nunca experimentaron esos abusos siguen siendo tratados como parte de una organización peligrosa? No existe el riesgo de que la intervención destinada a proteger termine causando un daño diferente, igualmente grave, a personas inocentes que simplemente buscaban servir a Dios dentro de la Iglesia? Según testimonios recogidos por la prensa católica, muchos de estos jóvenes sienten que están pagando por pecados ajenos, atrapados en una controversia que no comprenden completamente y sobre la cual no tienen ningún control. Y aquí llegamos a una de las ironías más dolorosas de toda esta situación. Los heraldos del Evangelio fueron acusados de ejercer control excesivo sobre sus miembros, de limitar su libertad, de mantenerlos en un estado de dependencia psicológica. Pero la intervención canónica prolongada, con toda su incertidumbre y falta de claridad, ¿no está generando un efecto similar? Los miembros actuales no pueden planificar su futuro vocacional, no pueden tomar decisiones autónomas sobre el rumbo de su comunidad. Viven bajo una autoridad externa que controla cada aspecto de su vida consagrada sin un horizonte claro de cuándo terminará esta situación. La diferencia es que esta vez el control viene del Vaticano, no del fundador. Pero para quien lo vive, la experiencia de impotencia puede ser igualmente angustiante. Esto no significa que la intervención fuera injustificada. Puede ser perfectamente cierto que los heraldos necesitaban una reforma profunda y que esa reforma requiere tiempo. Lo que se significa es que estamos ante un dilema ético real, sin soluciones perfectas. Cualquier decisión que tome Vaticano en este punto tendrá consecuencias dolorosas para alguien. Si termina la intervención prematuramente, podría exponer a nuevos fieles a riesgos que la intervención buscaba eliminar. Si la prolonga indefinidamente, perpetúa el sufrimiento de cientos de personas que viven en un limbo institucional. Si disuelve la asociación, destruye las vocaciones de quienes ingresaron de buena fe después de la reforma. No hay salida limpia de esta situación. Entonces, ¿qué podemos concluir después de analizar todos estos ángulos? Primero, que este caso revela una crisis más profunda en cómo la Iglesia Católica maneja los conflictos institucionales internos en la era de la información. La opción por la discreción, que en el pasado era vista como prudencia pastoral, hoy es interpretada como opacidad inaceptable. Los fieles contemporáneos, formados en sociedades democráticas que valoran la transparencia y el debido proceso, esperan que la Iglesia opere con estándares similares. Cuando eso no ocurre, se erosiona la confianza, se alimentan teorías conspirativas y se polariza el debate en términos irreconciliables. Segundo, este caso nos confronta con los límites del derecho canónico para manejar situaciones de abuso institucional complejo. El Código de Derecho Canónico fue diseñado para una época en que la comunicación era lenta, la supervisión era local y las expectativas de accountability eran diferentes. Aplicar esos instrumentos jurídicos a conflictos modernos que involucran psicología del trauma, dinámicas de control coercitivo y demandas de transparencia pública genera tensiones inevitables. La Iglesia necesita no solo aplicar su derecho vigente,
sino probablemente reformarlo para responder mejor a estos desafíos contemporáneos. Tercero, y quizás más importante, este caso nos recuerda que detrás de cada controversia institucional hay personas reales con vidas reales y fe real. No son piezas en un juego de poder eclesiástico. Son jóvenes que consagraron sus mejores años a una vocación que ahora está en entredicho. Son familias que no saben si alegrarse por la intervención o preocuparse por sus hijos que siguen dentro. Son exmiembros que luchan por reconstruir sus vidas después de experiencias traumáticas. Son obispos locales que deben pastorear comunidades divididas por este conflicto. Todas estas personas merecen algo mejor que 8 años de incertidumbre sin explicaciones claras. La publicación del libro crítico sobre la intervención ha cumplido al menos un propósito importante. Ha forzado una conversación pública que debió ocurrir hace años. Independientemente de si sus argumentos legales son sólidos o si su interpretación de los hechos es sesgada, ha roto el silencio. Ha obligado a canonistas, teólogos, periodistas católicos y fieles comprometidos a reflexionar sobre preguntas incómodas. ¿Cómo debe la Iglesia equilibrar justicia y misericordia en casos de abuso institucional? ¿Qué nivel de transparencia es compatible con la protección de víctimas? ¿Cómo evitar que las intervenciones canónicas se conviertan en castigos perpetuos sin posibilidad de rehabilitación? Estas preguntas no tienen respuestas simples, y probablemente personas razonables y de buena fe llegarán a conclusiones diferentes. Algunos concluirán que el Vaticano ha manejado este caso con sabiduría prudencial, protegiendo a los fieles mientras trabaja discretamente en una reforma profunda. Otros concluirán que ha habido una falla grave de justicia, una violación de principios canónicos fundamentales. Y otros más pensarán que ambas cosas pueden ser parcialmente ciertas, que tanto los heraldos como el Vaticano han cometido errores en este proceso doloroso. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta situación no puede continuar indefinidamente sin resolución. 8 años son suficientes para que cualquier organización demuestre si es capaz de reformarse o no. 8 años son suficientes para que las autoridades vaticanas evalúen objetivamente si los cambios implementados son sustanciales. Ha llegado el momento de que el Vaticano tome una decisión clara. O restaura a los heraldos del Evangelio con los ajustes considerados necesarios, o procede formalmente a su disolución si considera que la reforma es imposible. Pero mantener esta intervención indefinida, sin horizonte claro, sin explicaciones públicas adecuadas, no es justo para nadie involucrado. Este análisis que hemos realizado hoy no pretende dar respuestas definitivas, porque las respuestas definitivas probablemente no existen. Lo que buscamos es abrir un espacio de reflexión honesta sobre cómo la Iglesia maneja sus crisis internas en el siglo XXI, sobre cómo proteger a los vulnerables sin destruir a los inocentes, sobre cómo ejercer autoridad con justicia y transparencia, sobre cómo ser una institución que predica verdad y responsabilidad mientras practica esos mismos valores en su gobierno interno. Estas son las preguntas que todo católico comprometido debería hacerse, independientemente de su posición sobre los heraldos del Evangelio. Si este análisis te ha hecho reflexionar, te invito a compartir tu perspectiva en los comentarios. ¿Crees que la intervención ha sido justificada y necesaria, o consideras que ha habido excesos? ¿Qué mecanismos de transparencia debería implementar la Iglesia en estos casos? ¿Cómo equilibrar protección de víctimas y debido proceso? También te invito a compartir este video con personas que puedan estar interesadas en este debate importante. Y si este tipo de análisis profundo sobre temas eclesiales te interesa, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo análisis, donde seguiremos explorando las preguntas difíciles que la fe nos plantea en el mundo contemporáneo. Hasta pronto. Una última reflexión antes de terminar. Este contenido es presentado como análisis y reflexión crítica sobre eventos reales en la Iglesia Católica. Las interpretaciones aquí expresadas representan diferentes perspectivas dentro del debate católico y no constituyen acusaciones definitivas contra ninguna parte. Te animamos a investigar por tu cuenta, a consultar fuentes diversas y a formar tu propia opinión informada sobre este tema complejo y sensible.